Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Hoy vamos a tener el placer de tener a Diego Gracia, director de Psicopreven, para hablarnos de salud mental y riesgos psicosociales. Lo primero, como siempre, agradecerle a Diego que se ofrezca a estar hoy por aquí, a dedicar su tiempo, conocimientos y experiencias en el ámbito de los riesgos psicosociales y de la salud mental, como siempre. Siempre aprendemos muchísimo con Diego y con las actividades que lleva a cabo su organización. Agradeceros a todos y todas que asistáis a este webinar, para los que lo vais a ver presencialmente y para muchos que os habéis inscrito en el webinar, que luego lo podáis ver también grabado. Y vamos a utilizar la mecánica de siempre. Vamos a dar la oportunidad, en este caso a Diego, que haga su exposición tranquilamente. Si queréis ir incorporando preguntas en la plataforma, y las iremos anotando para preguntarle a él posteriormente, o una vez finalice él de palabra, pues vamos a abrir el micro para que podáis preguntar a Diego y poder hablar con él. Pues bienvenido, Diego, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues nada, en ese mundo tan paisajístico que tienes de fondo, ¿no? Te vamos a dar los mandos de la nave para que puedas comenzar. Y estamos deseosos de escucharte nuevamente y escucharte hablar sobre salud mental y riesgos psicosociales. Cuando quieras, Diego, Muy muchísimas gracias a ti y a tu compañía por estar por aquí y compartir conocimientos con nosotros. Adelante. bien, muchísimas gracias. Pues lo primero es darte las gracias a ti, Agustín, y a vuestra organización, al instituto, pues por hacer todo lo que hacéis por la prevención. Entonces, porque yo creo que como herramienta y como base de divulgación, ahora mismo yo creo que es la más potente que hay en habla hispana. Estoy convencido. Y por eso, pues, darte las gracias y esta oportunidad también para exponer lo que nosotros también vamos trabajando día a día, ¿vale? Entonces, de hecho, esta presentación digamos que es una especie de análisis, o como diría en mi pueblo, es un desbroce de todo lo que hay con respecto a los riesgos psicosociales dentro del ámbito de prevención de riesgos laborales y en la salud mental, que incluso toca pues, partes de empresa saludable y demás. Y la verdad es que el enfoque que le quiero dar, o lo que le queríamos dar también es decir, a ver, si yo quiero hacer cosas porque el futuro va hacia la salud mental, es decir, tanto lo que se prevé, por ejemplo, en España con los cambios legislativos hacia dónde van y la exigencia de la inspección de trabajo y demás, va hacia el fomento o la mejora de la salud mental en la empresa. Entonces, con lo que hago y con lo que tengo y con lo que puedo hacer, bueno, cómo está mi empresa y qué podría hacer dentro de la empresa, ¿no? Entonces ese es el enfoque que le hemos dado durante la presentación de hoy. Voy a tratar de ir un poquito rápido para que dé tiempo también a hacer unas preguntas al final y a ver si nos da tiempo de poder charlar un poquito, ¿vale? Em, para hacer este análisis, lo primero que he ido pues es un poco a las fuentes, ¿no? Es decir, datos sobre la salud mental. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es un referente, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de la salud mental y por dónde va? Entonces, lo primero es decir, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades y poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Estos son muchos temas. Es decir, digamos que si le damos la vuelta en pasiva es qué me afecta a mí o a mi salud, qué me afecta a la salud mental. Y son todos estos temas que define la OMS, ¿vale? Entonces, pero si analizamos un poquito esta definición, al final, si hacemos o abordamos el tema de la salud mental, podemos mejorar bastantes cosas. Entonces, primero, de la propia definición es hacer frente a los momentos de estrés de la vida. Mejoramos el afrontamiento si hacemos cosas con respecto a la salud mental. Mejoramos la capacidad del individuo en cuanto al desarrollo de habilidades, mejoramos el aprendizaje y la productividad y además contribuye a la mejora de su comunidad, es decir, genera beneficios sociales. Es decir, la primera conclusión que tendría yo es interesante hacer cosas con respecto a la salud mental, al menos dentro de nuestra empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque mejoramos la capacidad de aprendizaje, mejoramos la productividad y eso incluso a la empresa también le interesa. Es decir, podríamos llegar a decir que invertir en salud mental tiene retorno de inversión. Trataremos de poner algún ejemplo al respecto, ¿vale? Pero simplemente es analizando un poquito la definición de la Organización Mundial de la Salud. Lo que nos dice también es que existen estrategias asequibles y viables para proteger y recuperar la salud mental, que es necesario actuar.
Y además que es indiscutible y urgente. De hecho, yo creo que la salud mental es la gran olvidada dentro de la salud de momento y es la gran oculta. Ahora vendremos a algunos datos que he ido recopilando, pero es algo que tenemos ahí oculto, que tenemos que no lo vemos, es como el iceberg, que vemos solo la puntita, pero es que hay un montón debajo. Y por eso creo que es conveniente sacarlo un poquito a la luz y poder abordarlo, que no pasa nada. Y además, también voy a intentar transmitir la idea de que ya hay muchas cosas que hemos hecho que nos pueden valer para esto. Lo que pasa es que igual tenemos que armar un plan bien definido. ¿Vale? Está determinada la salud mental por una compleja interacción de factores, estrés, vulnerabilidades individuales, sociales, estructurales. Vale. Entonces, también tendríamos que plantearnos qué podemos hacer desde la empresa. Porque claro, igual no podemos llegar a todo lo que define la salud mental, igual podemos llegar solo a una parte. Pero desde luego yo partiría de la premisa de que todo lo que hagamos será bienvenido. Entonces podemos hacer cosas para mejorar. ¿De acuerdo? No, igual no para solucionar del todo el problema, pero sí desde luego para mejorar. ¿De acuerdo? Eh, entonces, lo que dice que determina la salud mental, y esto es interesante y lo veremos a lo largo de la exposición, es que, ¿qué determina la salud mental? ¿No? Entonces dice, pues mira, pues lo determinan factores psicológicos, factores biológicos individuales, como habilidades emocionales, avisos de sustancias y la genética. Lo de avisos de sustancias igual yo lo metía en psicológicos, no sé, pero bueno, y exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas, etcétera. Es decir, al final tenemos factores individuales, que serían los psicológicos y los biológicos, y tenemos lo que podrían ser grupales o sociales, que están alrededor de nosotros, que serían pobreza, violencia, desigualdad, y yo pondría aquí, entre paréntesis, el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque también lo desarrollo en el planteamiento que tenemos hoy. eh, si dividimos nuestra jornada en tres partes, en 24 horas, pues 8 serían de sueño, 8 de trabajo, 8 de otras actividades. Entonces, igual tiene algo también que ver con la salud mental el trabajo. ¿Vale? ¿Cuánto? A determinar, pero desde luego algo también afectará. ¿De acuerdo? Aunque sea simplemente porque un tercio de nuestro día lo utilizamos en el trabajo. No de nuestra vida, porque tenemos fiestas, fines de semana y demás, pero desde luego de nuestro día entre semana, desde luego que sí. ¿Vale? Entonces, como conclusión decimos que la promoción, que esta es conclusión de la OMS, es una esfera de interés creciente en la protección de la salud mental y que se puede favorecer mediante legislación, reglamentación, estrategias organizacionales. Aquí iríamos. Y luego, mira, capacitación de gerentes e intervenciones dirigidas a trabajadores. Es decir, la OMS ya nos dirige a actuar en el trabajo. Ahí lo dejo, ¿vale? Porque, de hecho, esto no es de obligado cumplimiento en principio para las empresas de distintos países, pero desde luego es una corriente ya muy importante. Segundos datos que vamos a analizar un poquito. Datos del Ministerio de Sanidad aquí en España, ¿vale? La prevalencia global de los problemas de salud mental es del 27,4%, que sería el 30,2% en mujeres y el 24,4% en hombres. Esto se saca de la base de datos clínicos de atención primaria del Ministerio de Sanidad. ¿De acuerdo? Es decir, uno de cada cuatro o más de uno de cada cuatro, menos de uno de cada tres, una de cada cuatro personas al menos tiene algún problema o puede tener algún problema de salud mental. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando del 27,4% de la población tiene o ha podido tener algún problema de salud mental. Esto es mucho. Es decir, esto es que hay una afección, digamos, generalizada o hay problemas de salud mental generalizados. ¿De acuerdo? Entonces, y sí que es verdad que afecta más a mujeres que a hombres. También depende de la edad y demás, pero desde luego es una prevalencia bastante importante y la tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y yendo un poquito más en esta base de datos, buceando un poquito más, nos dice que el 6,7% de la población con tarjeta sanitaria tiene o ha tenido trastornos de ansiedad. Es un problema con frecuencia relativamente alta, estable entre los 35 y 84 años. 84 años igual nos pasa un poquito, pero entre los 35 y los 67 estaríamos en edad laboral, al menos aquí en España. Menos de 35 también. Pero desde luego este dato nos da el 6,7 de más de 35 hasta 84. Esto es solo de trastornos de ansiedad. ¿De acuerdo? O sea que ya tenemos casi un 7% de la población que le puede afectar esto. ¿Vale? Y el trastorno depresivo aparece en el 4,1% de la población y se va incrementando con la edad. Es decir, esto lo podríamos sumar y pasaríamos del 10% de esta población afectada entre trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. O
sea que es algo ya también a tener en cuenta, es un porcentaje de la población importante. Y lo que nos dice también es que el trastorno más frecuente es el trastorno del sueño, que afecta al 5,4 de la población. Y esto, ojo, puede que no sea una causa del trabajo, pero desde luego sí que nos va a afectar, lo mismo que la ansiedad y la depresión, al trabajo. ¿Por qué? Porque la fatiga que se produce por la falta de sueño va a afectar a la seguridad, va a afectar al rendimiento, a la productividad y obviamente a la salud del trabajador, que es de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, pero ya tenemos una prevalencia importante, muy importante, según datos de la base de datos de las atenciones. Ojo, que esto está dentro de la base de datos clínicos, pero igual hay algo que se ha quedado fuera también que no ha sido tratado, ¿de acuerdo? O sea que podría ser incluso mayor, ¿de acuerdo? Es decir, ahí tenemos un bloque importante de prevalencia, ¿vale? Tienen varias características comunes los problemas de salud mental, que sería predominio femenino en adultos, sobre todo pues, casos de anorexia y demás, trastorno depresivo también. En la infancia y adolescencia hay más prevalencia en varones, ¿vale? Sobre todo pues, de hipercinéticos, de TDAH, etcétera, etcétera. Y es frecuente la existencia de gradiente social, es más prevalente a medida que disminuye el nivel de rentas, en especial psicosis, esquizofrenias y demás, y trastorno de somatización y de personalidad, ¿de acuerdo? También tiene que ver algo la renta, porque son circunstancias alrededor del individuo que hace que se agrave o no, y a partir de un cierto umbral, pues ya, digamos que se ve y se trata, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que estamos viendo. Hay un gran iceberg ahí debajo que podemos ver. Entonces, el dato también que nos da atención primaria es que el 34,3% de las mujeres y el 17,8% de hombres de 40 y más años ha retirado al menos un envase de antidepresivo, ansiolítico o hipnótico sedante durante el año de estudio 2017. Es decir, en un solo año se están tratando, se están medicando el 34,3% de las mujeres y el 17,8% de los hombres de más de 40 años. Esto también es un dato importante. Es decir, que al final esa medicación también nos da un dato de la incidencia de todo este tipo de enfermedades, ¿no? Y en cuanto a en términos cuantitativos, se dispensan pues, dosis diarias definidas por 1.000 personas, un 20,4% de la población de 40 años digamos que se medica con respecto a este tipo de dolencias. Vale. Y ahora vamos a compararlo con los datos del Ministerio de Trabajo. A ver qué nos dice el Ministerio de Trabajo. Es decir, esto es lo que ve el Ministerio de Sanidad. Es decir, casi un 30% de la población tiene algún trastorno o algún problema de salud mental. ¿Qué nos dice el Ministerio de Trabajo? ¿Qué es lo que depende del trabajo? Pues vamos a ver lo que nos dan los datos del Ministerio de Trabajo. Hay un estudio que es este, que es el diagnóstico de situación que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y he estado buceando durante unas semanas en este estudio y me ha parecido muy interesante. Entonces, aquí coge los datos de la encuesta de población activa del 2020, de la base de patologías no traumáticas de la Seguridad Social, Panotrats, con la que se analizan datos del 17 al 20. Del Delta, es decir, aquí donde se reportan los accidentes tanto con baja como sin baja, y la encuesta europea de salud España 2020 del INE, ¿vale? Entonces, estas son las fuentes, ¿vale? ¿Qué nos dice? La EPA, un 32% de la población, es una encuesta, refiere estar expuesta a presión de tiempo, sobrecarga de trabajo. Ojo, porque ya esto ya nos da un aviso de que esto es un factor de riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? Y nos dice que el 32% está expuesto. Y esto tiene que ver con la salud mental, ¿vale? Que es el factor que más identifica la población encuestada como perjudicial para la salud mental, cosa que yo estoy 100% de acuerdo. Es decir, nosotros decimos de otra forma que el factor de riesgo que más cerca está de una baja es la sobrecarga de trabajo. En segundo lugar estaría el estilo del liderazgo y en tercer lugar estaría ya pues, los trastornos de sueño, ¿no? Por turnos de noche y demás. Eso es lo que vemos nosotros desde nuestro trabajo, pero desde luego la EPA nos dice esto. El siguiente factor ligado sería un trato difícil con clientes, pacientes, alumnos, etc. Normalmente sanidad, educación son sectores con más prevalencia, que está expuesto el 16% de la población. Es decir, esto, pongo aquí entre paréntesis, demandas psicológicas, que sería el factor de riesgo afectado si lo midiéramos con el FSICO, que es una herramienta de evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos un 32% expuestos a presión de tiempo y un 16% trato difícil con pacientes y alumnos. Bien. Más datos. Las actividades más expuestas serían transporte, almacenamiento, actividades financieras y seguros, administración pública, actividades sanitarias y de servicios sociales. Vale, esto es
donde se localizan estos problemas. Pues aquí, según esta encuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay más detección de casos, ¿vale? Y respecto a los desenlaces, el 1% de la población trabajadora encuestada refiere haber tenido en los últimos 12 meses un problema de salud mental, estrés, ansiedad, depresión, causado o agravado por el trabajo. Un porcentaje discretamente superior entre mujeres y un poco menor en hombres, ¿vale? Es decir, el 1% de la población trabajadora ha tenido algún problema según esta encuesta. Vale, muy bien. Entonces nos vamos al PANOTRAS, la base de datos, la base de patologías no traumáticas de la Seguridad Social. Y entonces, aquí me llevé un poco de chasco porque, claro, en 4 años, 5, se han analizado 363 patologías no traumáticas clasificadas como trastornos mentales del comportamiento, y entonces el 58 corresponde a mujeres y el 42 a hombres, pero me parece una cifra baja, ¿vale? Muy baja, ¿vale? Para lo que hay en la sociedad que nos dice el Ministerio de Sanidad, o para el 1% de la encuesta de población activa, o para la afección de los factores de riesgo que acabamos de ver, me parece una cifra baja. En todo caso, lo que sí que nos dice que de estos tratados, la incidencia acumulada por trastorno mental sería 2 casos por cada 100.000 trabajadores, que es lo que se deriva de estos números, ¿de acuerdo? Que sería ansiedad y seguidos de estrés postraumático, 73% ansiedad. Normalmente la ansiedad, los trastornos de ansiedad, cuando se evalúan los riesgos psicosociales y cuando se actúa después, que tampoco suele ser muy común en las empresas, pero hay empresas que sí que lo hacen con frecuencia, suele venir por episodios de sobrecarga de trabajo o sobrecarga de trabajo continuada. Suele ser uno de los factores más importantes. Puede también haber estilo de liderazgo y demás, pero normalmente la sobrecarga de trabajo, ¿vale? Pero nos da 2 casos por cada 100.000, ¿vale? Y el delta, lo que nos dice es que en los del 17 al 20, en 4 años, hay 2.755 accidentes clasificados como daño psicológico debido a agresiones y amenazas. Es decir, digamos que hay 16 casos por cada 100.000, pero son solo de amenazas y de agresiones, ¿vale? Entonces, la incidencia acumulada sería del 20,4 y el 12,7. Según mi opinión, también es una cifra baja con respecto a lo que hay en la población general, ¿de acuerdo? Porque esto es lo que te da el delta como accidente. Entonces digo, bueno, ¿y cuáles pueden ser las causas? Pues yo creo que como conclusión, ahora lo veremos, pero bueno, antes de concluir, pongo algún dato más. El 3% de la encuesta europea de salud en España en 2020 dice que ha sufrido depresión en los últimos 12 meses, y la prevalencia aumenta en mujeres ocupadas. Hasta el 4,4% de las mujeres indica que ha sufrido depresión, ¿vale? Y se aumenta con la edad. La ansiedad, 4,6 de la muestra, más prevalente en mujeres que en hombres también, según la encuesta europea de salud, ¿vale? Entonces, los factores laborales con más efectos negativos sobre la salud mental, según esta encuesta, son presión de tiempo, violencia, acoso, intimidación, mala comunicación, trato difícil con pacientes, inseguridad laboral y falta de autonomía. Y coincide, fíjate qué casualidad, todos estos son factores de riesgo psicosocial que los evalúan las distintas metodologías existentes en el mercado. ¿De acuerdo? Es decir, un FSICO, ISTAS 21, un Psicopreven, todas evalúan estos factores como factores de riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los que, según esta encuesta, más efectos negativos tienen sobre la salud. Bien, y esto es en gráfica, pues la prevalencia de exposición, hombres, mujeres, según estos factores de riesgo. ¿Vale? Entonces, mi conclusión es la siguiente, en datos. 2 casos por cada 100.000 trabajadores en 4 años en cuanto al Ministerio de Trabajo, y en cuanto a agresiones y amenazas del Delta, 16 casos por cada 100.000. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad lo que detecta tratado, es decir, que ha ido al médico, es que la ansiedad afecta al 6,7%, el 6,7% de la población, que si lo trasladamos son 6.700 casos por cada 100.000. Depresión, 4.100 casos por cada 100.000 y trastornos de sueño, 5.400 casos cada 100.000, por ponerlo todo en los mismos números. Y entonces, claro, lo que yo concluyo es que si comparo 2 con 6.700, pues me da una diferencia importante. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues ahora veremos, ¿no? Pero claro, la cuestión es que esto es lo que detecta el Ministerio de Sanidad, esto es lo que detecta el Ministerio de Trabajo.
¿vale? Entonces yo creo que hay una diferencia importante, al menos en los datos. O sea, yo son los datos que, puede haber más datos, pero yo me he ido a las fuentes oficiales, digamos, y son los que tenemos, ¿vale? Entonces, el sistema de trabajo detecta 5.000 veces menos que la sanidad pública, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que el sistema de trabajo tenga que detectar lo mismo que la sanidad pública, porque dependerá de dónde está la causa, ¿vale? Es decir, al final, los servicios de prevención ajeno y mutuas pueden detectar, pero con la causa del trabajo. Pero yo creo que la diferencia simplemente es abultada, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, digo, vamos a seguir investigando por cómo está este tema de la salud mental, por qué hay esta diferencia tan grande. Consultado el Real Decreto de 1299 de 2006, el 10 de noviembre de 2006, pues simplemente yo creo que uno de los factores por lo que no se detecta tanto es porque dentro del listado de enfermedades profesionales no existen aún las enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales. Entonces, yo creo que estará, entre otras causas, será esta, ¿vale? También. ¿Por qué? Y esto nos permite detectar menos o que el problema también se vea un poquito menos con motivos del trabajo. Entonces, porque al final todos los 6 grupos de enfermedades profesionales tenemos hasta por agentes físicos, que es donde se encuadrarían las ergonómicas, pero aún no se ha llegado a la detección de enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería algo que tendríamos pendiente también para mejorar esa detección de la salud mental, para aflorar todos los problemas que puede haber de salud mental. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que las enfermedades que, digamos, profesionales relacionadas con el trabajo, según la Agencia Europea y Seguridad y Salud del Trabajo, sería o incluye, aparte de trastornos musculoesqueléticos, cáncer y demás, estrés y trastornos mentales. Entonces, yo creo que igual tenemos ahí un debe en esa detección y eso no contribuye a que a priori podría haber un problema más grande de lo que hay. Ojo, es una conclusión probabilística mía, yo no lo afirmo. Quiero decir que es una, pero creo que está, que hay una diferencia importante como para poder detectar más dentro del ámbito del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, conclusiones. La salud mental tiene una incidencia elevada, de entre el 4 y el 20% de la población, según los datos que miremos. La salud mental no se detecta prácticamente en el trabajo, no hay problemas más que de, pues, en este caso, de violencia o en las 300 y pico enfermedades que se han detectado. No existen enfermedades profesionales relacionadas con los trabajos con los riesgos psicosociales, o sea, por lo que aún no tenemos hay una marca en ese listado. Y no se suelen aplicar protocolos médicos que detecten salud mental. Esto ya es como una conclusión que aporto yo. Normalmente en los reconocimientos médicos hay algunas empresas que sí que lo hacen, hay algunos servicios de prevención que sí que lo hacen, y servicios de prevención propios y mancomunados también, pero no es la norma general. Nosotros lo que estamos viendo, nosotros, por ejemplo, cuando proponemos sistemas de gestión continua de riesgos psicosociales, proponemos que dentro de los reconocimientos médicos al menos haya una o dos preguntas relacionadas con los riesgos psicosociales en la anamnesis, pero bueno, aún no se hace en todas las empresas, poco a poco, hay que ir labrando el camino. Y luego no suele estar clara la causa de los posibles trastornos mentales. Es decir, una de las problemáticas que hay dentro es que es difícil determinar cuál es la causa, porque normalmente suele ser un compendio de causas. ¿Y dónde cae la causa? ¿Dentro o fuera? Y por lo menos aquí en España tiene bastantes implicaciones después de quien gestiona la baja, bueno, bastantes cosas más, ¿vale? Entonces no suele estar clara la causa. Y eso también hace que se detecte, yo creo que en algunos casos menos, ¿vale? Pero estas son conclusiones personales, es decir, y al final basadas en estos datos que creo que podrían establecer pues al menos una base. Bien, entonces si tenemos esto, ¿cuál es la composición del lugar que podemos tener en nuestras empresas, ¿no? Y sobre todo, tratando de aprovechar todo lo que tenemos en los riesgos psicosociales, que me adelanto ya, lo digo ya, los riesgos psicosociales son la base de la detección de la salud mental en la empresa. Es decir, si queremos detectar salud mental, tenemos que hacer la evaluación de riesgos psicosociales casi en primer lugar. ¿Por qué? Porque es el que nos va a establecer una probabilidad de riesgo que simplemente, según la Inspección de Trabajo, sería de violencia, de estrés o de fatiga. Si estamos mencionando el estrés, tenemos gran parte de la causa de la salud mental. ¿De acuerdo? Por lo menos por motivos del trabajo. Vale, entonces, la evaluación de riesgos psicosociales debería detectar los problemas de salud mental, o al menos su probabilidad de riesgo. Es decir, la probabilidad de riesgo de salud mental por causas del trabajo
sería la estimada por la evaluación de riesgos psicosociales, teóricamente. ¿De acuerdo? Ojo, tener un trastorno depresivo o ansiedad puede tener más causas y siempre muchas veces la mayoría de los casos, un compendio de causas, ¿vale? Pero, desde luego, las causas determinadas por el trabajo las debería establecer la probabilidad de esas causas, la evaluación de riesgos psicosociales. Y como veíamos en la gráfica del circulito con el sueño, el trabajo y otros, un tercio de la vida laboral o digamos, entre semana, lo pasamos en trabajando. Y ahí estaría también gran parte de la causa. Vale, entonces, vamos poquito a poco. Riesgos psicosociales. ¿Qué es esto de los riesgos psicosociales? Son condiciones de trabajo presentes en una situación laboral que tienen que ver con la organización y la tarea y el contenido de la tarea y que puede afectar mi salud física, psíquica o social, salud mental. ¿De acuerdo? También la física, pero salud mental. Pues esto es lo que tendremos que analizar primer paso para tratar o abordar la salud mental en nuestra empresa. Evaluación de riesgos psicosociales. Si vamos un poco más allá, vamos a poder actuar de dos formas, y me adelanto también un poco, sobre el individuo, sobre la organización, para reducir la probabilidad de un trastorno mental, trastorno de estrés, ansiedad, etcétera. Vale, pues en la siguiente definición que nos da la inspección de trabajo, lo que nos dice es que podemos dividir entre lo que se refiere al ámbito de actuación y potestades del empresario, que sería la organización de la empresa, y por otro lado, el trabajador individualmente, que lo tratará vigilancia de la salud. Ya estamos dentro del sistema de prevención dentro de una empresa. Es decir, todo lo que me pueda generar problemas de salud mental relacionado con la organización lo deberá de tratar el empresario. Es una interpretación mía. Y por otro lado, lo que tenga problemas o que me pueda dar una causa de salud mental con respecto al individuo y que entre dentro de su esfera particular personal o privada, íntima, lo debería o lo puede abordar vigilancia de la salud, que está dentro del sistema de prevención también, ¿de acuerdo? Pero esto es importante también. ¿Por qué? Porque también te determina quién debe de actuar en cada caso, ¿vale? En unos casos puede actuar el servicio de prevención técnico en prevención, en otros casos puede actuar la parte de vigilancia de la salud, la parte médica, ¿vale? Entonces podremos actuar sobre el trabajador individualmente o podremos actuar sobre las condiciones de trabajo presentes en la empresa. Por un lado actuará la parte técnica, por otro lado podría actuar la parte médica. En cuanto a los riesgos psicosociales, lo que estamos haciendo es tratar de que estas causas, que es lo que evalúan los riesgos psicosociales, no afecten a la salud. Y en este caso la salud, las consecuencias, es salud mental. Es decir, trataremos de controlar esta parte de las causas, que no son todas las que pueden generar problemas de salud mental, pero al menos las que vienen del trabajo las podremos controlar. Primer paso, riesgos psicosociales. Evaluación de riesgos psicosociales. Segundo paso, aplicación de medidas preventivas sobre la evaluación de riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Son pasos súper sencillos. Otra cosa es que sean fáciles de aplicar, pero son sencillos. ¿Vale? Entonces, determinantes de la salud mental. ¿Qué tenemos? Factores psicológicos, esto lo cojo de la definición de la OMS, ¿de acuerdo? De la OMS. Factores psicológicos, factores biológicos e individuales, exposición a circunstancias sociales, económicas, tal, que estarían las circunstancias del trabajo también, ¿vale? Son todas nuestras circunstancias. Si hacemos un desglose, digamos que nos pasamos 8 horas durmiendo. Bueno, pues ahí si somos capaces de dormir, que ya abordaremos un poquito el tema, pues fenomenal. Pero de momento ahí eso no me genera, no me empeora, me mejora. Eso mejora incluso mi afrontamiento, ¿vale? Luego lo trataremos un poquito. Pero por el trabajo, las causas derivadas del trabajo con las que me pego 8 horas, que es un tercio de la jornada, sería a través, o la gestionaría a través de los riesgos psicosociales. Tendría también factores biológicos individuales que podrían ser abordados desde el servicio de prevención ajeno y la mutua, dependiendo en qué momento. Y la exposición a circunstancias económicas y demás, pues sería ya, digamos, en el tiempo libre de ese trabajador. Pero ojo, tened en cuenta que esta relación entre trabajo y vida personal está íntima o estrechamente ligada. Y desde luego, el actuar sobre otros va a afectar al trabajo y al revés también. ¿De acuerdo? Por lo que yo soy partidario de acciones, ojo, hay que ver hasta qué punto, hasta dónde se puede, pero yo soy muy partidario de proponer acciones en empresas que puedan fomentar todo esto porque tienen retorno de inversión también de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, sería como digamos, dividiendo el día del trabajador, cómo se afectaría cada una de las causas.
Aquí, el 32%, según la encuesta EPA, tiene sobrecarga y 16% tiene problemas de trato con pacientes, que es el dato que hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que esto debería poder, o por sí solo, igual, generar algún problema de salud mental más de los que se ha detectado por el Ministerio de Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto por sí solo podría ser una causa de enfermedad mental también. Y eso es a lo que el sistema de salud y del trabajo debería poder llegar, que yo creo que aún no llega, aún le falta un poquito, ¿vale? Pero ojo, también digo, estamos dando pasos, ¿vale? Otra cosa importante es el marco de actuación, por tocar dos pinceladas importantes. Artículo 22 de la Ley de Prevención y de memoria creo que es el artículo 33, aunque no lo tengo aquí expuesto, pero los digo los dos. Todo lo que tenga que ver con la salud mental ha de ser tratado, que sería mi conclusión del artículo 22 que copiaba aquí tal cual, de la lectura de este artículo. Es decir, el empresario debe garantizar en su servicio de vigilancia periódica su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, incluidos los psicosociales. Y lo que dice aquí es importante, el acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario a otras personas o sin consentimiento expreso del trabajador. Es decir, ha de haber un consentimiento y se ha de gestionar por vigilancia de la salud. Lo digo porque, adelantándome un pelín, hay acciones que hemos visto en empresas con respecto a la salud mental que no están apoyadas o gestionadas por vigilancia de la salud. Y yo creo que es necesario según lo que pone la ley. ¿De acuerdo? Ojo, podemos hacer alguna acción de epidemiología y demás, pero yo creo que debería ir dentro del marco de la ley. El artículo 33 sería con consentimiento. ¿De acuerdo? Y las medidas de vigilancia y control se llevan a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Es decir, esto lo debería manejar vigilancia de la salud, según mi opinión. ¿Vale? Exposición y causas a la salud mental, si vemos el mismo esquema, todo lo que venga del trabajo a través de los riesgos psicosociales lo puede gestionar el Servicio de Prevención y a través de vigilancia de la salud, como acabamos de ver, y los factores biológicos individuales y las circunstancias, digamos, externas, lo debería de gestionar la seguridad social, aunque estos factores individuales podrían ir hacia cada uno de los dos lados, ¿de acuerdo? A priori. Vale, entonces, la salud mental en el sistema de prevención. Al final si tenemos un grupo de gente, lo que tenemos que hacer es tratar de detectar y de recuperar a las personas que puedan tener alguna enfermedad mental o algún trastorno o algún problema de salud mental, ¿vale? Entonces, pero esto deberemos de meterlo dentro del sistema del trabajo. Dentro del sistema de prevención, yo lo divido en tres grandes bloques. Voy un poquito rápido para dejar tiempo para ver si podemos hablar un poco, ¿vale? Pero estos tres grandes bloques serían vigilancia de la salud, la psicosociología aplicada, que sería la parte técnica, y parte final mutuas. ¿Vale? Pero todo esto está dentro del sistema de prevención. Bien. ¿Cómo se puede, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a esto? En vigilancia de la salud, mediante los reconocimientos médicos, protocolos específicos con respecto a la salud mental. Se pueden hacer trabajos de epidemiología, a cuánta gente está afectando, ¿vale? ¿Qué prevalencia tengo dentro de mi empresa? Consultas o atención a pacientes relacionadas, tenerlas en cuenta también dentro de la epidemiología, indicadores de salud y estudios específicos. Indicadores de salud podemos tener bastante. Algunos son bastante claros, es decir, qué número de trastorno de ansiedad, depresión o estrés puedo tener en la empresa, o incluso pues qué cantidad de rotación tengo, abandonos, absentismo, etcétera, o número de bajas. ¿De acuerdo? Si ha aumentado, ha disminuido, etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a la parte técnica, podríamos hacer, lo primero sería la evaluación de riesgos psicosociales. Segundo, aplicación de medidas preventivas, sistemas de participación, sistemas de control y comités de seguridad y salud para detectar y evaluar. ¿De acuerdo? Que al final estaría dentro del sistema. Vamos a desglosar un poquito más después, ¿vale? Y las mutuas, pues, pueden contribuir a través de epidemiología, detección y tratamiento y acciones específicas en empresas. Hay más, ¿vale? Pero he querido destacar unas cuantas, ¿vale? Entonces, aquí podemos insertar perfectamente la salud mental dentro de este sistema, ¿vale? Tenemos un montón de acciones que podemos hacer para tratarla, controlarla, detectarla, evaluarla y tratarla incluso, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es
coordinar un poquito vigilancia de la salud con la parte técnica, con detección de síntomas, signos, síntomas, conflictos que afectan también mucho a la salud mental, síntomas de estrés, epidemiología, para que nos pueda dar la información de vigilancia de la salud y a través del departamento técnico pues poder evaluar, aplicar medidas preventivas, etcétera, etcétera, y que sea un sistema, un proceso continuo. Esto lo meteríamos dentro de este mismo sistema continuo de detección mediante la vigilancia de la salud, participación y trabajo técnico, control de bajas y enfermedades, todo esto que nos diera una serie de indicadores para volver a informe, propuestas de medidas preventivas, etcétera. Esto sería meterlo dentro del sistema, ¿vale? Entonces, lo que proponemos nosotros es que dentro del sistema aumentemos la detección y hagamos una evaluación continua. Aumentamos la detección incluyendo dentro de vigilancia de la salud, detección de salud mental. Y en la parte técnica, evaluación de riesgos psicosociales. Y ahí tendremos la base, yo diría, del 50 al 60% o más de la protección de la salud mental dentro del trabajo. ¿De acuerdo? Y que todo esto sea algo continuo. Nosotros siempre proponemos que la evaluación de riesgos psicosociales se divida y que todos los años hagamos una parte de la evaluación. Pero al menos deberíamos tener, aparte de la evaluación, un sistema que nos pudiera detectar el riesgo. Lo mismo que el delegado de prevención es un sistema que te levanta la mano y dice que aquí hay un riesgo, pues algún otro sistema, por mediante sistemas de participación que hemos visto, etcétera, etcétera, para poder detectar ese riesgo psicosocial y que inmediatamente o con un tiempo prudencial se pueda evaluar. ¿Vale? Acciones encaminadas a mejorar la salud mental. Pues tenemos acciones que podemos dividir entre detección y evaluación, tratamiento y control de la salud mental. ¿Vale? Yo me lo propondría si fuera a hacer algo de mi empresa dentro de la salud mental, si fuera a hacer algo en mi empresa, en estos tres grupos. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde, qué acciones haga, pues va a actuar sobre uno de estos tres grupos. ¿Vale? Acciones relacionadas con la salud mental en el trabajo. Podemos dividirla en factores personales, es decir, voy a actuar sobre la persona y puedo actuar con protocolos, reconocimientos médicos, como hemos contado, haciendo epidemiología, consultando, haciendo encuestas y demás, o cuestionarios de detección. Nosotros en alguna empresa, junto con la evaluación de riesgos psicosociales, la revisión de la evaluación, hemos hecho algún test de detección junto con vigilancia de la salud. Hemos pasado dos, uno de estrés, uno de presión, otro de ansiedad, precisamente por la prevalencia que hemos encontrado, para ver si detectamos alguna cosa más para que vigilancia de la salud pudiera también ayudar al respecto. Controles periódicos, tratamientos médicos, grupos de mejora individual. Estas son acciones que nosotros hemos visto que hay algunas empresas que ya se están poniendo las pilas con esto, están haciendo cosas y son acciones que pueden estar enfocadas a la persona. ¿Vale? Acciones de mejora del afrontamiento, porque al final mejorar el afrontamiento significa también mejorar la resistencia del trabajador ante este tipo de problemas. Relajación, afrontamiento del estrés, productividad, mindfulness, que está muy de moda también ahora. Pero son todas cosas que motivan y hacen que el trabajador afronte mejor. En cuanto a acciones relacionadas con las condiciones de trabajo, tendríamos obviamente la evaluación de riesgos psicosociales, participación, grupos de mejora, aplicación de medidas preventivas, que estas serían las más comunes, comunicación, rotación de puestos, reparto de carga, turno antiestrés. Tened en cuenta que una persona que tiene un problema de salud mental, que tiene una depresión, tiene un trastorno de ansiedad, si la causa le viene de fuera, pero en el trabajo tiene todo controlado, se va a relajar. Y si es al revés, pues va a ir a casa peor, ¿de acuerdo? Pero con todo esto lo que hacemos es que el trabajador, digamos que ni mejore ni empeore, pero por lo menos ha de salir igual, ¿de acuerdo? Por lo menos, si mejora, mejor. ¿Vale? Protocolos de acoso, protocolos de resolución de conflictos, esto sería una base prácticamente del sistema organizacional. Es decir, tendríamos que al menos tener todas las empresas un protocolo de resolución de acoso que es obligatorio y la evaluación de riesgos psicosociales que es obligatorio. Y con eso daríamos respuesta a mucha problemática. ¿De acuerdo? Acciones de detección de los tres grupos que veíamos. Evaluación de riesgos, protocolos, cuestionarios epidemiológicos, protocolos de acoso, protocolos de resolución de conflictos, consultas médicas, trabajadores de apoyo en salud mental. Es decir, hay empresas donde tienen trabajadores que ayudan a detectar para que mejore la confianza del trabajador hacia el sistema, ¿de acuerdo? Y dan las primeras indicaciones, los primeros pasos. Tienen que estar formados, obviamente, y demás, ¿eh? Participación en sistemas de comunicación, revisiones de seguridad, mediciones de indicadores. Esto nos ayuda a detectar, ¿vale? Acciones de prevención, pues medidas preventivas de la evaluación de riesgos psicosociales,
Yo aquí diría que habría que priorizar sobre las medidas organizativas y las que reduzcan la ansiedad, como la carga de trabajo y conflictos, y priorizar las que mejoren la salud y así la productividad, ¿vale? Mejoras organizacionales, estandarización de procesos, todo lo que es Lean Management, Agile, todas estas cosas, todos estos sistemas organizados contribuyen muy bien a la mejora de la salud mental, porque por lo menos tenemos, digamos, conciencia de control de la situación, o más conciencia de control de la situación, ¿vale? Herramientas y sistemas, es decir, software, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera, reducen la carga de trabajo, por lo que reducen la presión, por lo que mejoran la salud mental, reducen la fatiga. Ambiente de trabajo entre compañeros, aunque esto es más difícil de tratar, pero también se puede abordar. Trabajo en equipo, tratamiento, y luego ya tratamientos individuales como sistema de atención al paciente. Por ejemplo, ahora también se ofertan en distintas empresas atención al paciente psicosocial también, con respecto a la salud mental. Grupos de mejora, formación, detección y afrontamiento individual, sería acciones medias preventivas. Formaciones a mandos en la detección de problemas relacionados con la salud mental. Todos estos son ejemplos de cosas que hemos visto, ¿vale? Consultas médicas y luego ejercicio físico, alimentación y ejercicios de relajación. Si somos capaces, además de que mejorar el afrontamiento, yo creo que una de las primeras indicadores o las primeras acciones que también podríamos llevar a cabo es fomentar todo lo que es salud. Salud física, ejercicio físico, alimentación, eliminación del tabaquismo, drogodependencias, obesidad, trastorno de sueño, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto también sería interesante poder actuar sobre eso. Y acciones de control, pues control de indicadores, bajas, participación en sistemas de comunicación, epidemiología, controles, conflictos y acoso. Bien. Entonces, ¿cómo podría mejorar? Estoy tratando de llegar a menos cuarto para poder tener 15 minutos para hablar, pero bueno, ¿cómo podríamos mejorar mi salud mental? Lo primero, yo pongo aquí, cómprese un buen colchón. ¿Por qué? Una parte de la que hemos hablado es el sueño. El sueño, a ver, los humanos y los animales somos así, ¿no? Es decir, nos esforzamos, hacemos un ejercicio y luego descansamos. Y así no acumulamos la fatiga. Al descansar hace que nuestra salud mental, digamos que se mantenga debajo del umbral, ¿no? Entonces, lo primero es un buen descanso. Ahí así eliminamos la fatiga, ¿vale? Un descanso adecuado reduce la fatiga, mejora el afrontamiento del estrés y mejora la salud mental. Yo creo, esto lo digo yo un poco así de broma, pero estoy convencido, la mejor inversión que se puede hacer en una casa es un colchón. Es decir, un colchón que te permita descansar a pierna suelta 8 horas. Ojo, hay gente que con el colchón pues, puede tener problemas de sueño por otras causas, obviamente. Pero desde luego un descanso adecuado es importante, es importantísimo para poder luego afrontar el estrés, afrontar cualquier tipo de problema o afrontar simplemente el trabajo. Para mejorar el descanso, elimina pantalla, relájate antes de dormir, prepara la cama, iluminación, temperatura y demás. Esto, simplemente dar unas pautas desde la empresa, viene fenomenal y aumenta el rendimiento. O sea que ganamos todos, ¿de acuerdo? Por otro lado, en lo que es la vida personal, yo diría, pues haga usted ejercicio físico, mantenga la mente ocupada, búsquese hobbies, tenga una alimentación saludable, piense en positivo, ponte metas, queda con amigos, limita las pantallas. Es decir, tratar de acercarte a unos hábitos saludables, ¿vale? Entonces, todo el fomentar, si por ejemplo, el hacer actuaciones con respecto a salud mental, si hemos hecho un proceso de empresa saludable, que Agustín sabe un montón del tema, pues tenemos muchísima parte del camino recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos aprovechar también. Todo lo que hayamos hecho con respecto a una empresa saludable nos vendría muy bien. Y en el trabajo, pues lo primero, personalmente, pues yo diría a todo el mundo, hágase usted el reconocimiento médico, sea positivo al comunicarse, póngase metas o objetivos, proponga mejoras, piense que las respuestas negativas no son solamente por usted, participe y luego sonría, sonría, sonría. Vale, esto ya es muy personal, pero desde luego hace que la salud mental mejore, ¿vale? ¿Y cómo hacer saludable mi organización? Pues bueno, lo podemos dividir en varios grupos. Lo primero yo diría, factores, condiciones físicas, temperatura, ruidos, mobiliario, espacios abiertos, orden, limpieza y ergonomía. La base física para el trabajo es vital, es decir, la mayoría de las pérdidas de tiempo, por ejemplo, en una oficina, vienen por las interrupciones del ruido en espacios abiertos. ¿De acuerdo? Eso hace que mi carga mental aumente sobremanera. Eso hace que mi presión de tiempo aumente y por eso mi salud mental empeora. ¿Vale?
Si fomentamos una base física, la base posterior organizacional y el resto de bases individuales y demás aumenta exponencialmente. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que cuidarlo especialmente. A partir de ahí, la organización, mejorar tareas y procesos, mejorar la comunicación, control de objetivos y cargas de trabajo, estabilidad e información, horarios, turnos, liderazgo, formación continua. Y pongo aquí abajo reuniones, llamadas y emails, que son el mayor ladrón de tiempo y el mayor estresor que hay en las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo juntamos con las interrupciones y ruidos dentro de un espacio abierto, hacemos una bomba explosiva. ¿De acuerdo? Para mí es una oficina. Y luego a partir de ahí, pues beneficios sociales, atención básica, médica, flexibilidad horaria. Esto ya dependerá de lo que se pueda hacer en cada una de las empresas. ¿Vale? Acciones. Por cierto, voy a hacer un paréntesis rápido. Si alguno queréis la presentación, mandadme un email y os la mando. No hay ningún problema en que la tengáis completa. ¿De acuerdo? Acciones relacionadas con la salud mental y productividad. Simplemente cogiendo esa base que hemos puesto, nosotros en estudios de cargas de trabajo, que hacemos alguno al año, estimamos que el retorno de inversión podría estar entre 600 y 1000 horas al año. Simplemente pensad dos cosas. Uno, ¿cuánto tiempo perdéis en interrupciones dentro de vuestro trabajo si os dedicáis a la prevención? Es decir, y si os cunde más cuando estáis solos o cuando estáis en casa? Es decir, cuando voy a las 7 de la mañana me cunde un montón esa hora y pico que estoy solo. Bueno, pues igual estáis perdiendo una hora o dos al día. Por 222 días trabajados ya tenemos 400 y pico horas. Ojo, que es mucho, ¿vale? Por faltas de comunicación, por reuniones que no funcionan, llamadas que me interrumpen. Tenemos un montón de pérdidas anuales. Esto es un máximo, ¿eh? Normalmente es menos, gracias a Dios, porque si no, no tendríamos productividad, pero vamos, esto sería un máximo, ¿vale? O sea, tiene retorno de inversión. Es interesante invertir en salud mental, ¿vale? Y luego tenemos, por último, indicadores de salud mental, que tendríamos principales, pues número de bajas, número de consultas médicas, conflictos, trastornos de sueño, que es el principal síntoma que hemos visto, quejas, signos y síntomas, conductas inseguras, absentismo, rotación, días de baja, etc. Es decir, es interesante invertir en salud mental. Tenemos herramientas dentro del sistema del trabajo para detectar, controlar y mejorar o reducir la probabilidad de salud mental. A través de la evaluación de riesgos psicosociales, a través de los reconocimientos médicos, a través de la aplicación de medidas preventivas, la mejora de las condiciones de trabajo. Tenemos un montón de herramientas. Y lo que he tratado de hacer con este, digamos, desbroce es el poder verlo desde distintos puntos de vista y sobre todo también basarlo un poco en datos, ¿vale? Estos serían indicadores que estamos controlando nosotros con respecto a salud mental, ¿vale? Y digamos que esto sería la presentación que he tratado de ajustarme hasta menos cuarto para ir un poquito rápido, para poder llegar a tener 10-15 minutos de consultas. Pero insisto, como conclusión, yo creo que se detecta poco en el trabajo los problemas de salud mental. Creo que podemos dividir las formas de actuar sobre el trabajador o sobre la organización y actuar sobre cada uno porque todo es compatible, ¿vale? Y podemos dividir nuestras actuaciones en detección, en mejora o en control. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí tenemos, pues, yo he expuesto rápidamente, pues igual 40, 30, 40 opciones que tendríamos para la salud mental. Si hemos además hecho la evaluación de riesgos psicosociales, si además estamos trabajando sobre esto o hemos hecho, por ejemplo, un proceso para convertirnos en una empresa saludable, tenemos ganado un montón con respecto al control de la salud mental, o por lo menos que no sea el trabajo la causa de los problemas en la salud mental dentro de cualquiera de nuestros trabajadores. ¿Vale? Y bueno, yo creo que tenemos 10 minutillos para poder hacer alguna o responder alguna pregunta o alguna cosa así. Y si yo estoy. No he leído el chat porque han salido varias cosas, pero no me da para todo, no puedo hacer dos cosas a la vez. Por lo que si Agustín eres tan amable, pues te lo agradecería. Bueno, pues mira, lo primero agradecerte la exposición y que, bueno, te haya gustado también el tiempo para que la gente pueda compartir. Vamos a arrancar con algunas preguntas. Voy a coger la última que acaba apareciendo por aquí. Dice, ¿para cuándo una normativa, un real decreto, una guía técnica en este aspecto? Porque claro, al final el técnico a veces no tiene metodologías, ¿no? No tiene herramientas, ¿no, Diego? Sí, sí, no. De hecho, a ver, la ley aquí en España es del 95, estamos en el 24. Ahí lo dejo. Yo qué sé. A ver, a mí lo que me gusta, a ver, estos son discusiones porque son fallos que tiene el sistema, o por lo menos el sistema relacionado con la salud mental y riesgos psicosociales.
es que si nos ponemos en plan dramático es que aún no tenemos ni siquiera un listado de riesgos psicosociales. Es que, por supuesto, una enfermedad en el listado de enfermedades profesionales tampoco. Entonces, claro, a mí me gustaría que hubiera un real decreto, un reglamento que nos pudiera decir, oye, esta es la vía. Para bien o para mal, pero por lo menos estandarizaríamos y sabríamos a lo que atenernos muchas veces, porque hay bastantes lagunas, pero yo no sé quién tiene que dar esa respuesta, creo. Pero bueno, también digo que la intención del ministerio creo que es enfocar hacia la salud mental. ¿Hasta dónde llegará? Y de hecho creo que se está cociendo un cambio en la ley, pero no sé hasta qué punto ni qué alcance va a tener. Bueno, los cambios van por ahí, los borradores están por ahí disponibles, entonces pues más o menos satisfa que es el camino a seguir. Por aquí te preguntaban al principio cuando arrancaste con los datos, que me parece muy bien el tema de el análisis de datos, ¿no? Y a veces pues los datos, diferentes administraciones tiran de unas fuentes y otras y al final no ponen en común o no extraen todo aquello que pudiera aportar más. Alguien decía por aquí, la diferencia de los datos podría estar en la no identificación de celas mutuas del problema de salud mental como accidente de trabajo, que a su vez se rigen por la legislación que existe hoy en día. Claro. Sí, sí, yo creo que lo he puesto de manifiesto con el listado de enfermedades profesionales. O sea, eso es una parte de los problemas, yo creo. Es decir, al final, yo sé que es un problema complejo para médicos, es un problema muy complejo, no es de fácil abordaje para nada, pero yo creo que habría que ir dando un pasito al respecto. En cuanto a la detección, es que claro, si te genera una serie de necesidades, bueno, sí, va por ahí. Yo creo que va por ahí también el tema. En cuanto a la detección. Bueno, por ahí pregunta alguno, bueno, te preguntan por método de cargas de trabajo, dice, por aquí te pregunta William, ¿existe alguna aplicación? Dice, entiendo que es de la inteligencia artificial, la detección, no entiendo, la pregunta muy bien. No, en cuanto con inteligencia artificial, nosotros no hemos encontrado nada de momento. De momento estamos mejor con la salud más que del humano, aún. Bueno, tenéis el micro abierto. Si alguno quiere aprovechar, preguntar de palabra que al principio tratasteis de preguntar, tenéis ahora el micro abierto. Por aquí, Sandra, Albert, Vanessa, Laura, Daniela, pues estáis muchísimos por aquí. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, y desde el punto de vista técnico, Diego, la evaluación psicosocial, algún paso más, es un tema más sanitario, un mix, ¿cómo abordarlo? A ver, yo creo que la evaluación de riesgos psicosociales ha de ser un tema técnico, pero ha de ir acompañada por un por por la parte sanitaria, al menos de los servicios de prevención ajenos o de vigilancia de la salud. Más que de servicio de prevención ajenos, vigilancia de salud quien la tenga contratada, ¿vale? Bueno, Entonces, debe ir entiendo que ahí la idea sería arrancar con la evaluación psicosocial, ¿no? Sí, yo creo que se debería de arrancar, pero sí que o sea, es base. Haces la evaluación de riesgos psicosociales y haces una foto con la evaluación de riesgos psicosociales. Pero sí que es verdad que hay una gran parte de detección que se puede hacer a través de los servicios médicos que apoya muchísimo para resolver los problemas en cuanto surgen o con poca dilación o con cierta contigüidad temporal. Entonces, claro, eh, yo creo que lo mejor es hacer un mix. Y si no, lo que normalmente se hace es la evaluación de riesgos psicosociales y ya está. Pero con eso ya das un paso importante, ¿eh? No es baladí. Eh, es que preguntan cosas que a lo mejor tienen más que ver con otro webinar. Tenéis en el canal de Prevencionar y en el canal de Psicopreven publicados algunos webinars que ya hemos hecho sobre el tema psicosocial, ¿no? Porque algunos están preguntando qué instrumentos nos recomiendas para detectar los riesgos Sí, psicosociales, ya, si es ya obligatorio o lo estoy no la leyendo. evaluación Pues, psicosocial, métodos. hago una ronda Sí, rápida de respuestas, ¿vale? venga. En cuanto, ¿con qué método se puede evaluar? A ver, yo no diría hay métodos mejores, hay métodos peores. Yo lo que diría es que más que el método es la forma. Puedes coger el FSICO, el Listas 21, el Psicopreven, que es el nuestro, el que quieras. Pero si lo aplicas, aplícalo también con toma de datos cualitativa, es decir, habla con la gente, entrevistas o grupos de evaluación. El resultado vamos, no tiene nada que ver una cosa con otra, es un paso de gigante, ¿vale? Entonces, porque puedes sacar conclusiones y medidas preventivas concretas. En cuanto a quién lo tiene que evaluar,
Yo te diría que lo tienen que evaluar, obviamente, los técnicos y a partir de cualquier tamaño de empresa, que también se preguntaba. Todas las empresas están obligadas a, por lo menos, detectar los riesgos psicosociales. Pero lo que pasa es que coincide que la detección y la evaluación van en el mismo, en el mismo esfuerzo. Por lo que todas las empresas deben detectar, no hay mínimo. En cuanto a las cargas de trabajo, no existe un método estandarizado como tal. Nosotros lo que tratamos de hacer en cuanto a la medición de cargas de trabajo es ver qué tareas se repiten más frecuentemente dentro de cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta que si, por ejemplo, en un convenio, o sea, en un puesto de trabajo tú tienes aproximadamente de convenio pues entre 1.600 y 1.800 horas al año. Entonces, siempre para hacer un estudio de carga de trabajo tienes que dejar al menos 300, 400 horas de imprevistos y a partir de ahí empezar a estandarizar. ¿Esto qué significa? Las tareas que se repiten, ver cuánto tiempo te cuestan de media. De media esto es importante, porque hay algunas que te pueden ir y otras que será más corto. Pero establecer una media y aparte nosotros de esa media lo que hacemos es añadirle un 10% más de tiempo para que tenga holgura. Y así es fácil planificar el trabajo, ¿vale? Pero no hay un método como tal de cargar de trabajo. Y luego están incluidas, la última que Sonia Flores pone, tengo una consulta en relación a las causas que se mencionan y que están incluidas en la mayoría de las pruebas. ¿Habría otras causas que no han sido consideradas? Hombre, sí, no, esto he tratado de ser extenso, pero no exhaustivo. Entonces, sí, habría más causas. Es que, de hecho, en la propia definición de la OMS sale tal cantidad de causas que puede ser casi todo. Entonces sí, habría más. Y aquí preguntan, ¿qué es el Lean Management? Es un sistema de producción. Es un sistema de producción que, digamos que trata de hacer delgadito el proceso. Es decir, que sea un proceso eficiente. Lo que pasa es que hay mil formas de gestión de procesos. Pero yo lo que me refería con esto es gestión de procesos, ¿vale? Que esté clara, que sea eficiente, que eso hace que la gente esté en las empresas muchísimo más a gusto y la probabilidad de salud o de problemas de salud mental se reduce muchísimo. Entonces, yo creo que estos sistemas, hay mil formas de estos sistemas. Hay Lean, hay Agile, hay Scrum, hay un montón de tipos. Se puede utilizar el que queráis. Es que nosotros, por ejemplo, en mi empresa hemos utilizado tres tipos porque ninguno se adapta al 100% y hemos ido cambiando, hemos ido haciendo variaciones. Pero es un sistema de gestión de procesos, esencialmente. Y yo creo, a ver, algunas se repiten, algunas preguntas. Lo de la inteligencia artificial. No, ahí no tenemos, nosotros no hemos visto nada en inteligencia artificial. De hecho, hemos hecho alguna consulta a ChatGPT y no nos ha. Así interesante, interesante, los datos sí que coinciden, pero no mucho más. Bueno, pues si quieres hasta aquí, Diego, son las 5 de la tarde. Vamos a dar por finalizado este webinar sobre salud mental. Recordaros por ahí el perfil que tenéis de Diego, solicitarle contacto en LinkedIn, visitar su web de Psicopreven. Ellos trabajan por y para la salud mental y la ergonomía de las empresas y la salud psicosocial y él siempre está dispuesto a colaborar con todo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos, Diego, al resto de gente que ha asistido y los que veáis posteriormente grabado el webinar. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos, todas. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós.